Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Feliz año nuevo, por cierto. Y hoy quiero hablaros de eso, de expresiones de año nuevo. Por ejemplo, año nuevo, vida nueva. ¿Qué piensas tú de ese tema? Si ya estás listo, vamos allá. Esa expresión existe un poco diferente, pero también existe en alemán. Neues Jahr, neues Glück. O sea, nuevo año, nueva suerte. Y sí que es verdad que yo también tengo esa sensación, ¿no? Cuando empieza un nuevo año, parece que tenemos una nueva oportunidad. Si algo no ha funcionado, pues intentar arreglarlo, cambiarlo. Los propósitos de año nuevo, en plan, voy a adelgazar o voy a hacer más deporte. O a nosotros que nos gustan las lenguas, voy a aprender tal idioma. O este año me voy a poner con tal idioma. Bueno, a ver, todo es muy relativo. O sea, creo que, bueno, a veces eso pasa porque uno reflexiona, ¿no? ¿Cómo fue el año pasado y cómo quiero que sea este año? Porque de golpe nos damos cuenta de que ha pasado el tiempo, que ha pasado un año más. Y eso a veces te quedas como, uff, no me había dado cuenta o ha pasado volando el año, ¿no? Y entonces eso pasa mucho. Y otros años sí que he tenido propósitos de año nuevo y de hecho me sirvieron mucho algunas veces. Por ejemplo, hace un par de años me propuse leer mi primer libro en ruso y lo hice, lo conseguí. Y de hecho el libro se llamaba Muy Productivny God, que significa mi año de productividad. Y fue un libro, la verdad, muy interesante. De hecho, a veces todavía me acuerdo de algunos temas, porque era un hombre que hizo un experimento durante un año entero. Bueno, hizo varios experimentos para mejorar su productividad. Pues hizo, por ejemplo, una semana trabajando solo 20 horas, una semana trabajando 90 horas. ¿Y cuáles son las diferencias en la productividad, no? Por ejemplo, es solo un ejemplo, levantarse muy temprano por la mañana, ¿qué impacto tiene eso en la productividad? Hacer deporte, comer, no sé qué. Bueno, eso la verdad me pareció muy interesante porque a mí los experimentos me gustan. Pero al mismo tiempo también me di cuenta de que al final ya no tenía ganas de leer ese libro porque me pasé meses leyendo ese libro porque solo leía una página al día. Te tienes que imaginar que para mí leer en ruso no es fácil, entonces era algo que, bueno, yo hacía a diario, tenía esa rutina, ese hábito, que eso está genial, pero al mismo tiempo era un poco una obligación y no sé. Entonces este año no tengo ganas de tener ese tipo de propósitos que me aten tanto a atar, ¿sabes? Que estás allí, que tienes que hacerlo. No tengo ganas porque ya tengo muchas obligaciones, o sea, entre el trabajo, mi vida, bueno, ahora como tengo también un podcast, tengo el canal, entonces yo ya no quiero añadir más presión o añadir más cosas porque me parece ya demasiado, la verdad. Y no sé, este año estoy como más tranquila, en plan, bueno, voy a seguir con los idiomas que ya estoy aprendiendo, pero sin presión, sin presión. Lo que ayuda mucho, por ejemplo, con el sueco, con el ruso, como he encontrado unos podcasts que me gustan, ya no te tienes que obligar o no sé, o sea, encontrar la manera de aprender de forma automática, eso es lo que más me ha ayudado, porque te quita la presión, o sea, si automatizas tu aprendizaje usando los tiempos muertos, eso te ayuda un montón, porque estás ya automatizando tu rutina de modo que ya no tienes que pensar en ella, ¿no? O sea, por ejemplo, si dices, no, mira, yo todas las mañanas cuando me preparo el desayuno me pongo un podcast en el idioma que sea. Pues ya está hecho. Y sobre todo a mí eso me encanta cuando ya haces las tareas o algo que, bueno, que te importa. Por ejemplo, si a ti te encantaría hacer deporte, a mí me cuesta mucho hacer deporte por la mañana, pero pienso que lo mejor sería hacerlo por la mañana, porque así ya está hecho, ¿sabes? Entonces ya empiezas bien el día con fuerza. Y si, no sé, tu tema es comer sano, pues ya, no sé, comer sano ya por la mañana, ¿sabes? Así ya como que empiezas el día bien. A mí eso me gusta, empezar con buen pie. Y ya, pues si un objetivo de tu día era practicar el español o practicar cualquier idioma, ya lo has hecho y empiezas con otra actitud y te sientes bien contigo mismo. Oye, eso está bien.
Y lo que me ayuda mucho de los podcasts que escucho de sueco y de ruso es que me traen nuevas ideas en las que no he pensado. A veces igual he tenido, no sé, he tenido mal día, estoy de mal humor y me pongo un podcast de sueco y me habla, no sé, es que no sé, de alguna tradición sueca o de algún juego o videojuego o de alguna cosa diferente. Te hace cambiar un poco el chip, ¿no? Estás allí metido en tus pensamientos y de golpe dices, ah, vale, sí, y te cambia un poco la actitud. Bueno, a mí me encantan los podcasts y sobre todo si te pasa como a mí, que a mí no me gusta mucho cocinar, pero lo hago porque sé que luego como mejor si cocino yo en casa porque sé todos los ingredientes que uso y me fijo en lo que cocino, ¿no? Etcétera. Entonces sé que es mejor para mí personalmente, más barato y todo eso, pero no me gusta. Entonces lo combino, pues, vale, voy a cocinar, ya me pongo el podcast o de ruso, o de sueco o de lo que sea. Y eso es genial porque ya es automático y también hace que luego quieras cocinar. Eso es lo curioso, porque a mí antes, por ejemplo, no me gustaba para nada ir en coche. No me gustaba. Y ahora con mi pareja siempre nos ponemos audiolibros y me encantan los audiolibros. Entonces me ha llegado al punto en el que digo, qué bien, vamos en coche, ¿sabes? Aunque sean 2 horas de camino. Y normalmente diría, uff, qué pereza, ¿no? Uf. Y en cambio ahora es como, bien, vamos en coche. Y ya te pones el audiolibro, ¿no? Bueno, yo personalmente conducir no puedo cuando escucho un audiolibro porque pierdo la concentración, pero por ejemplo mi pareja sí, eso depende mucho de la persona. Yo es que cuando escucho un audiolibro me lo imagino todo visualmente, entonces sería muy peligroso. Entonces, fíjate si es algo para ti o no, pero por ejemplo si vas en metro o no sé, o en autobús o lo que sea, pues es una opción, ¿sabes? Bueno, no sé, son solo ideas para sustituir los propósitos de toda la vida y simplemente hacer algo que te guste, incorporarlo, digamos, en tu día a día de manera natural y automática. Yo creo que eso es mucho mejor que intentar forzarlo, ¿no? Sobre todo si tus propósitos son muy ambiciosos. En plan, estudiar 2 horas todos los días, la lengua que sea. Bueno, muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, si se integra así como más de manera natural, de manera más automática, yo creo que es mejor. Bueno, nada, a ver tú qué piensas. Deja un mensaje abajo, un comentario y muchas gracias a los que me dais soporte en Patreon o Ko-Fi. Bueno, chicos, hasta pronto. Adiós.